Muy buenas a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy tengo una invitada especial que os voy a pasar a presentar ahora. Sol es una amiga, ¿no? Podría decir ya, desde hace tiempo llevamos hablando desde una punta a la otra del mundo porque nos une algo que es esta pasión por la educación, por una mirada más respetuosa a las peques y he querido que esté en el día de hoy con nosotras para hablarnos de un tema que para mí es muy importante desde su visión, desde su experiencia y desde su acompañamiento a familias en todo este proceso de acompañar a la infancia, para adentrarnos en el tema de la propiocepción, ¿vale? De cómo los niños y las niñas van tomando conciencia de lo que están necesitando, ¿vale? Vamos a ir desarrollando este tema, vamos a poder escuchar a Soledad, que voy a presentaros. Tiene más de 20 años de experiencia guiando a niños, familias y docentes en este fascinante mundo, sobre todo de la primera infancia, ¿verdad? Es atelierista en un centro comunitario de California, donde lidera procesos pedagógicos que integran arte, expresión simbólica y construcción del conocimiento desde una mirada de Reggio Emilia. También colabora con distintos educadores e instituciones que buscan mejorar sus prácticas, guiándolos en la búsqueda de un enfoque que se adapte a sus necesidades. Así que súper bienvenida, Soledad. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. No sé Gracias, si quieres, Cristina, un placer. no sé si quieres añadir algo tú de tu presentación o nos metemos al lío a conocer un poquito más en profundidad qué es este concepto, qué significa esto de propiocepción. Si querés, te cuento un poquito cómo con mi grupo Mm. de trabajo llegamos a este punto, de trabajar tan en detalle lo que es la idea de propiocepción. Hace unos años atrás empezamos a investigar de lleno todo lo que tiene que ver con inteligencia socioemocional, y nosotros aquí le llamamos alfabetización socioemocional. Y empezamos a darnos cuenta de que a través de muchas lecturas, muchos libros, muchos seminarios, de que nuestra generación no estaba en sintonía con las sensaciones de su cuerpo, no las sabía escuchar, entre comillas, ¿no? Ujú. Em, y empezamos. Analfabetos socioemocionales. Claro, claro. Entonces empezamos a ir hacia atrás, ¿no? Si queremos lograr este objetivo, una persona que es inteligente emocionalmente, que sabe expresar sus emociones, que puede reconocer las emociones en los demás, que puede resolver conflictos de una manera conciliatoria y que puede tomar decisiones de manera responsable en base a todas esas emociones y esa sabiduría, ¿no? Que trae el dominio y el área socioemocional. ¿Cómo se empieza, ¿no? ¿Cómo vamos hacia atrás y cómo empezamos? Y llegamos a la conclusión que tenía que ver con la conciencia del cuerpo, con iniciarnos desde muy pequeños, desde incluso en el vientre materno, esta idea de la conciencia del cuerpo y que el entorno, el grupo de adultos que acompaña al niño, esté preparado y también trabaje personalmente en su propia conciencia corporal. Y así fue como llegamos a la idea de propiocepción, que hace 5 o 6 años atrás, cuando empezamos a estudiar todo esto, no teníamos ni idea de este nombre. Y muchas veces cuando se lo mencionamos a los padres o a las madres o a los cuidadores de los niños, nos preguntan de qué se trata. Tiene un nombre así como muy técnico, pero es muy simple el significado. Ujú. Vale. Como nuestra intención es poder hacer lo más práctico posible, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar o cómo podríamos desarrollar esta capacidad de observar si un niño o una niña está desarrollando correctamente su propiocepción, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ayudar a estos papás y a estas mamás a que esto se dé? Perfecto. Bueno, para empezar, creo que vale la pena aclarar que este concepto de propiocepción tiene que ver con eh, la manera en que nosotros percibimos la posición, el movimiento, la fuerza de nuestro cuerpo, eh, pero de una manera intuitiva, no necesitamos pensarlo. Nosotros cerramos los ojos y sabemos dónde están nuestras manos,
Sabemos si estamos acostados o si estamos parados, con los ojos cerrados. Todo ser humano nace con ese sentido, no es algo que haya que enseñar, pero sí es algo que hay que acompañar para que no se pierda. También es cierto, y es algo que notamos, hay niños que están más conectados con ese sentido del cuerpo y hay niños que no. A veces, en algunos casos de niños neurodivergentes, notamos que esa conexión con el cuerpo cuesta un poco más y necesitan más ayuda, necesitan otros profesionales, pero de eso se trata la observación del adulto, ¿no? Y observar que, por ejemplo, cuando un niño empieza a decir que tiene hambre o que tiene frío o que tiene calor o que le duele algo, es señal de que está percibiendo, porque algo que se me pasó a comentar, aparte de la idea de propiocepción, está la idea de interocepción, que son la sensación de las funciones o los procesos internos, ¿no? Como el hambre, el frío, el calor, el dolor. Eh, y cuando notamos que los niños empiezan a ser conscientes de eso y lo transmiten, ya sea oralmente, verbalmente, diciendo tengo frío, tengo calor, o puede ser que van y agarran un abrigo y se lo ponen, o que se sientan en un lugar acurrucado, nos da la idea de que ellos están tratando de resolverlo de alguna manera. Esas son señales de que esos niños están empezando a tener esas nociones. Sí notamos a veces, en nuestro caso, ¿no? En nuestro centro, que hasta los 2 años hay algunos niños que a lo mejor se sienten incómodos porque tienen frío, están llorando, notamos que tienen las manos frías, las orejas frías, pero no, todavía no hacen más que eso, llorar, expresar el no estar cómodo, ¿no? La incomodidad. Y está en el adulto de ir y preguntar, ¿tenés frío? ¿Querés ponerte algo? ¿Querés ponerte un abrigo? Nos sentamos acá en este lugar que está el sol. Ese acompañamiento de dar opciones. Y en cuanto a la conciencia de las emociones, cuando un niño está triste o está feliz y lo expresa, ya sea con una sonrisa, una carcajada, o si está triste, a veces vemos que van y buscan su objeto de transición, un osito de peluche o una mantita o no sé, algo que les recuerda a su casa. En nuestro centro tenemos muchas fotos de las familias accesibles para los niños, entonces si vemos que van y agarran la foto de su familia, es señal de que, bueno, algo está pasando, pero también es señal de que ellos lo están resolviendo, ¿no? También otra cosa que prestamos atención es si participan naturalmente en lo que son los ritmos del día que tienen que ver con estos procesos, ¿no? La rutina de sentarse a comer, un niño que se sienta a comer feliz, contento, que comparte el momento, que en nuestro caso es un momento de encuentro. Las comidas son momentos de encuentro donde los niños y los adultos se sientan y comparten ese momento. También el momento de ir al baño en nuestro centro, lo que es la parte al aire libre está bastante alejada de algunas salones, de algunas aulas. Entonces tenemos la costumbre de decirles a todos que vamos a ir al baño para ver si hay algo en nuestra vejiga, así le decimos, si tenemos algo en nuestra Ujú, vejiga. Y al principio algunos niños se resisten, pero creo que tiene que ver con que a lo mejor han sido obligados a ir al baño, ujú. y les aclaramos, no es porque tengas que ir, es solo queremos que solo chequees si hay algo. Si no hay nada, no pasa nada y nos vamos afuera. Más que nada porque no podemos regresar, nos lleva un tiempo regresar al baño. Entonces es esa idea de que es un chequeo ahora para que no tengamos un accidente más tarde y tengamos que venir corriendo. Una Eh, cuestión práctica, nada exacto, más. pero siempre es con esta idea. Solo voy, me siento, veo si sale algo y a veces pasa que dicen, no quiero ir. Cuando se sientan, orinan o sale algo y le decimos, oh, viste, tu cuerpo tenía algo. Y les explicamos siempre, tu cuerpo siempre está, eh, digamos, creando, generando, ya sea orina o materia fecal, y eso a veces pasa, nos damos cuenta o no, pero lo importante es prestar atención y escucharlo. Entonces ese momento de ir al baño sería eso, una escucha de si tengo algo en el cuerpo o no. Y también el espacio de descansar. Entonces son esos 3 momentos de usar el baño, de comer, ese espacio de la comida o el espacio o el momento del descanso. Que el descanso no necesariamente quiere decir estar acostado en la cama.
hay otros momentos de descansar mentalmente, ¿no? Con música suave, con luz tenue y alguna actividad que sea individual para descansar mentalmente. Entonces, así para hacer un resumen con mis palabras, es un proceso que realmente no necesita una estimulación externa porque es intrínseco al ser humano, ¿no? Y que van a ir pudiendo desarrollar esa conciencia y pudiendo expresar lo que necesitan conforme su capacidad de expresión también va avanzando, ¿no? En este caso, nuestro papel está en ofrecer las posibilidades para que ellos o bien se sientan cómodos expresando o bien se sientan cómodos cogiendo su chaqueta si lo necesitan o comiendo, descansando, depende de lo que vayan necesitando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner mucho foco en cuáles son este tipo de interferencias que los adultos podemos hacer en ese desarrollo natural de los niños y de las niñas, en esta propiocepción, ¿no? Tú tienes identificada ciertas cosas que, bueno, pues culturalmente, como bien has dicho al principio, nosotros no hemos sido respetados en esa parte, ¿no? Que quizás no salen, o sea, sin mala intención, pero muchas estructuras verbales que pueden estar condicionando o pueden estar bloqueando esa autoescucha. Sí, en nuestro caso lo que tratamos es de generar o de acompañar una infancia de manera que cuando lleguen a la adolescencia o la adultez puedan tener autonomía en cuanto a sus emociones, a sus decisiones, pero por autonomía no queremos significar independencia total de otros. Eso es algo, digamos, que está muy claro en nuestro centro y que lo conversamos siempre, porque a veces está esta tendencia de que como en nuestra generación no fue respetada y no se nos escuchó, ahora esta generación hay que escucharla y el adulto que está guiando no tiene ni voz ni voto, y no es así. Uh -huh. Uh -huh. Siempre charlamos de la idea y esto no es una respuesta que tiene blanco o negro, es una respuesta que tiene muchos matices y que depende del área donde uno está y la cultura del lugar, puede ser diferente, puede tener algunas variantes, pero en nuestro caso tratamos de que no sea centrado en el niño ni centrado en el adulto, que sea centrado en la relación entre niño y adulto. Entonces, lo que puede interferir y lo que notamos nosotros es que a veces hay niños que están acostumbrados a que en casa les digan, por ejemplo, cuándo se tienen que abrigar y cuándo no. Entonces, llegan al centro y nos preguntan, ¿me puedo quitar el abrigo? Y nosotros les decimos, bueno, ¿qué te parece que querés hacer? ¿Tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y al principio es confuso para algunos niños porque no están acostumbrados. Y es confuso para las familias también. Por eso creo que vale la pena tener un acercamiento con las familias y trabajar con ellos de acuerdo a la disponibilidad y a la apertura que tengan para trabajar, porque hay familias que realmente es muy difícil aceptar la idea de que si hace frío y el niño no se quiere poner el abrigo, no pasa nada. Entonces, no en todos los casos se ve igual o pasa lo mismo, depende de, como te digo, la apertura de la familia, los valores de la familia, a veces hay cuestiones religiosas, a veces hay cuestiones culturales que hacen que nuestro proceso con ellos o nuestro acompañamiento con el niño y con la familia vaya cambiando. Pero siempre es importante estar en una postura de presencia. Como educadores nosotros en el centro tenemos una postura de presencia y tratamos de mantenernos neutros totalmente, sin emitir juicios. Entonces, si un niño viene y dice, tengo frío, tal vez podemos nombrar, oh sí, veo que tus manos están frías, veo que estás temblando, ¿qué te parece que podemos hacer? Y el niño dice, bueno, me voy a poner el abrigo. Si el niño no sabe, por ejemplo, en un caso de 2 años o 3 años que expresan digamos, el malestar, pero no pueden pensar a lo mejor en una forma de resolverlo, le ofrecemos opciones. Pero decirles directamente lo que tienen que hacer sin ni siquiera escuchar, y escuchar no tiene que ver con escuchar palabras. Podemos escuchar actitudes, podemos escuchar movimientos, podemos escuchar, por eso en Reggio Emilia hablamos de los 100 lenguajes del niño, ¿no? Porque hablan de muchas maneras, no solo con
digamos, las palabras y el lenguaje verbal. Pero básicamente tiene que ver con eso, con poner palabras cuando no existen. El adulto puede catalogar o etiquetar ciertas cosas, por ejemplo, en las emociones. Si un niño viene llorando, podemos decir, "Oh, veo que estás llorando, veo que tenés lágrimas". Yo le llamo a eso estar triste. Y también ponemos mucho énfasis en, yo le llamo a eso, porque las emociones también tienen muchas variantes, muchos nombres, hay muchas Mm, facetas, entonces es empezar a acompañarlos en esta identificación de lo que les pasa, eh, sin poner juicios, porque cuando ya empezamos a poner juicios es cuando empezamos a interferir. ujú. ¿Se te ocurre así alguna recomendación como práctica, ¿no? Aparte de hacer esta respuesta a espejo, ¿no? De eh, me parece que percibo, que veo, quizás, ¿no? Esa pequeña poner en palabras esa validación de, ¿no? De lo que están sintiendo y que quizás no pueden expresar todavía. ¿Alguna recomendación más práctica que pueda ayudar a los padres y a las madres a, bueno, no estar limitando este campo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una de las cosas eh, que yo siempre recomiendo, ¿no? Pues ellos pueden elegir su propia ropa, pero claro, si yo pongo un armario grandísimo con un montón de ropa, y pongo ropa de verano, ropa de invierno, pues igual un día de mucho frío se quiere poner un vestido de tirantes. O sea, yo tendré que ofrecer la ropa que sea apropiada para ese momento, ¿no? Y que puedan ir haciendo la primera infancia, van a hacer elecciones como más cortitas, ¿no? Y conforme vayan creciendo, pues más amplitud de posibilidades en esa elección. Sí, seguro, seguro. Em, digamos, hay muchísimas estrategias que podemos usar, lo que pasa que a veces hablar de estrategias o no sé, métodos, es un poco delicado porque depende de la familia, depende del niño, depende de qué es lo que está pasando, porque a veces puede ser que realmente el niño no tenga esa conciencia corporal todavía porque no ha sido acompañado por los adultos que lo rodean, pero a veces puede ser algo totalmente diferente. A veces el niño ha sido acompañado, pero está en una etapa en la que se está afirmando como individuo y es una lucha de poderes, ya no tiene que ver con que no tiene conciencia, sino que está tratando de decidir. Entonces, como estabas diciendo vos, tal vez dar opciones, pero acotar esas opciones para poder ayudarlo, digamos, en sus decisiones, porque tenemos, como adultos también nosotros estamos a cargo y tenemos que asegurarnos de que estén seguros, de que estén sanos, de que tomen decisiones responsables. Entonces, un ejemplo con la comida. Cuando un niño se comió toda su comida, su almuerzo, por ejemplo, comió todo lo que estaba en su, ya sea lo que traen, la cajita que traen a la escuela o el Ujú. plato en la casa. Hemos visto muchas veces familias que los felicitan, ¿no? Te felicito que te comiste todo muy bien. Y después de un tiempo nosotros tenemos generalmente reuniones y explicamos por qué nosotros no celebramos ni felicitamos cuando alguien se comió todo. Cuando alguien se comió todo y vienen y nos dicen, maestra, me comí todo. Ah, qué bueno, tu cuerpo estaba con hambre. Se nota que tu cuerpo estaba con hambre, por ejemplo, como algo normal. Y cuando no se comió todo y nos vienen y nos dicen, eh, ya me voy a levantar porque ya me comí todo, o ya comí todo lo que quería, les decimos, ¿escuchaste a tu cuerpo? ¿Eso es todo lo que tu cuerpo quiere? Sí, perfecto. Entonces, sí es cierto que a veces hay que recordarles, en nuestro caso en la escuela, a veces después del almuerzo hay actividades extracurriculares donde nos vamos a otras áreas, donde ya el acceder al resto del almuerzo, a lo que quedaba, se hace más difícil. Entonces a veces es recordarles, no te olvides de que vamos a ir, no sé, a hacer arte y allá nos vamos a llevar el almuerzo y si te da hambre, tal vez pensalo bien, si no vas a querer comer más. Si no comen más, está perfecto, quiere decir que tomaron la decisión, pero a veces también esos, nosotros les llamamos check-ins, para realmente pensemos esta decisión que estamos tomando, si es la que queremos, digamos, tomar y llevarla a cabo. Eso en cuanto a la comida, en cuanto al usar el baño es un tema, aquí tenemos en Estados Unidos hay muchísimos métodos y libros y ideas de cómo
entrenar, se habla mucho de la palabra entrenar, y nosotros hablamos de la palabra de educar. Tiene que ver con acompañar al niño o a la niña a aprender esas señales de su cuerpo, ¿no? Entonces, a veces no es algo puntual, sino que es todo un acompañamiento que viene de mucho tiempo. Cuando un niño a lo mejor está recién usando pañales y no está ni cerca de empezar a dejar los pañales, el ir al baño, el tener una relación, digamos, amigable con el espacio del baño, ya sea para darse un baño o para que vea algún adulto, a lo mejor que está usando el baño, o de qué se trata el papel higiénico, qué es eso. Hablar de esas cosas o tener algún libro donde hablamos de eso, hace que ese niño no le tenga terror, por ejemplo, a ir o a usarlo. Eh, y cuando se acerca el momento, también tener esas conversaciones con ellos. Por ejemplo, notamos que a veces cuando se les están cambiando los pañales, si el adulto hace alguna expresión de disgusto, cuando hubo a lo mejor, eh, hay, digamos, ya sea pis Olor o sí. sí, exacto, y hace una expresión, ¡ay, qué olor feo! Eso es totalmente negativo. Entonces, simplemente ese espacio de cambiar los pañales, ese espacio íntimo, que sea un espacio de respeto y que sea un espacio donde el adulto también le va informando al niño lo que está haciendo, ¿no? Te voy a sacar el pañal ahora y ahora vamos a hacer esto, hacerlo partícipe al niño. A veces el niño puede sostener las toallitas o lo que sea, o el pañal limpio. Todo eso tiene que ver con esa relación que ese niño va a tener con ese momento y con ese proceso. Y cuando llega el momento de que ellos empiecen a prestarle atención a esas señales corporales de cuándo tengo que ir al baño, va a ser una experiencia totalmente distinta. Entonces, es difícil marcar algo puntual, sino que está todo acompañado, ¿no? En general. Eh, sí, eso es lo que ahora se me ocurre en cuanto a Sí, esos te lo aspectos. agradezco. Sí, creo que queda muy claro. Desde mi perspectiva, ya es que creo que ni diría educar, porque es que los seres humanos sabemos, ¿no? Es como naturalizar el proceso. Si tú tienes una relación natural con la comida y tus hijos están comiendo contigo desde que son bebés, eh, están contigo, partícipes en tu higiene personal, en el baño, en todos los procesos de la vida, ¿no? Es como, vale, esto es parte, lo integro con naturalidad. No solo que lo integro, sino que quiero formar parte. Y como dices, quiero ser partícipe y rápidamente, en muy temprana edad, y ellos se quieren poner el pañal o deciden estar sin pañal y ir probando y, ¿no? Siento que cuando se les aísla de todo este proceso de naturalización, ¿no? Es cuando pueden venir más dificultades, ¿no? O bien por exceso de estimulación o bien por, mmm, bueno, Sí, negligencia, sí. te aparco hasta que decido que ahora es tu responsabilidad, ¿no? Que esto sucede en muchos ámbitos de la vida con los niños y con las niñas. Entonces sí, me sirve mucho lo que comentas y también querría como incidir en esa relación que has comentado al principio de toda esta autoescucha corporal, ¿no? Que al principio es física, de mi temperatura, de las necesidades básicas, ¿no? Si pensamos en esa pirámide de Maslow que nos va diciendo cuáles son nuestras necesidades y que al final esas necesidades también van aumentando con nuestro propio proceso de desarrollo, si yo tengo esa escucha a todas estas necesidades primarias, voy a poder identificar a nivel emocional posteriormente también qué es lo que va surgiendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo respuestas físicas en mi cuerpo, ¿no? Ante un enfado, tú has comentado las lágrimas. No sé si querrías como profundizar un poco en esta relación, ¿no? Entre eh, la importancia de la autoescucha física en un inicio para reconocer a nivel emocional. Sí, sí, sí. Em, Creo que, bueno, de esto se trataba toda esta investigación que hicimos y este estudio que hicimos en nuestro Mm, centro de ir hacia atrás, ¿no? Y llegamos al punto de la propiocepción e interocepción, y está totalmente ligado a la idea de las sensaciones, porque las emociones empiezan con sensaciones corporales, ya sea un nudo en el estómago, como le llamamos, o mariposas en el estómago,
o calor en la cara, o tensión en mis puños. Son sensaciones corporales y nosotros las traducimos a una emoción, un nombre, ¿no? Me siento triste, estoy frustrado, estoy enojado, estoy feliz, contento. Entonces, cuando ellos pueden realmente empezar a sentir a su propio cuerpo e identificar esas sensaciones que son previas a lo que es la emoción, o que no sé si previa, pero durante la emoción las están sintiendo, y nosotros podemos empezar en nuestro caso, a nombrar eso, como las lágrimas, digamos, la cara roja, una tensión en la espalda. Cuando el adulto empieza a nombrar eso y a decirle, cuando yo siento eso, digo que me siento triste, cuando yo siento eso, digo que me siento feliz, ellos empiezan a tomarlo como algo natural. Las emociones son algo natural que tienen que pasar. Y también otra cosa que yo siempre recomiendo a los educadores y a los padres y madres, y también cuidadores de los niños, que siempre hagan como un pequeño check-in o como una especie de introspección y pensar cuáles son sus propios prejuicios con respecto a las emociones, ¿no? Porque a veces hay familias que el niño no puede estar triste, ¿no? No puede llorar, no se puede llorar, estar triste está mal. Y bueno, tal vez es algo que aprendimos en la infancia nosotros, pero no es necesariamente lo que tenga que pasarle al niño, ¿no? Está bien estar triste, está bien pasar por el proceso de estar triste, y una vez que el proceso pasa, el cuerpo ya naturalmente deja pasar esas sensaciones y es más probable que pueda, digamos, volver a un estado de más equilibrio o balance. Pero si lo cortamos o lo paramos, eh, eso va a interrumpir un proceso natural, y a la larga el cuerpo lo va a reclamar, digamos. Vale, por algún lado sale. Sí, yo siempre he recomendado, porque yo así lo hice también, ¿no? Utilizar la rueda de las emociones. Si buscáis en internet la rueda de las emociones, vais a ver cómo de las emociones simples, ¿no? Van abriéndose diferentes sectores, como matizando cada vez. Vale, sientes enfado, pero ¿qué? ¿No? ¿Qué hay detrás de eso? Hay un matiz que puedes percibir, ¿no? Esto, desde luego, no lo hablo con los niños y con las niñas en la primera infancia, es posterior, pero creo que previamente tenemos que hacer un trabajo nosotros y nosotras, precisamente porque como no hemos tenido este acompañamiento, carecemos de un buen banco de vocabulario emocional, ¿no? Entonces, para poder hacer ese reflejo cada vez más concreto y con más matiz, es necesario que nosotras también lo hagamos en nosotras mismas y salgamos del cómo estás bien, mal y aquí me quedo, ¿no? Sino que, Exacto, venga, puedas profundizar un poquito, puedas poner palabras realmente a lo que estás sintiendo y puedas expresarte cada vez con mayor facilidad. Y esto va a ayudar, si tú tienes este vocabulario emocional, ¿no? Ayuda también a que tus criaturas vayan cogiendo ese vocabulario y puedan expresarse. ¿Mm? sí, no solo eso, sino también la idea de hay una forma de salir de lo que sea que estás sintiendo, hay distintas formas de sentirnos mejor, esa idea de volver al balance también. Mm. Y en nuestro caso hacemos énfasis en que cuando el niño está en un estado, ya sea por encima, en cuanto el estado del cerebral, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sea un enojo, una rabieta, donde está por encima de excitado el cerebro, o una tristeza donde está por debajo, ¿no? De lo que es el promedio y lo que es lo ideal para el aprendizaje, para sentirse creativo, innovador. Es hablar bien claro y decir, bueno, no podemos dejar todo en este momento y nos dedicamos a volver a ese balance, ¿no? Porque a veces hay familias que tratan de razonar, entre comillas, con un niño que está súper enojado, y en ese momento ese niño no puede, no es que no quiere, no puede, y necesita volver a ese balance para poder realmente decir, bueno, ahora podemos charlar, podemos hablar de Mm. cómo me sentía esa. A veces en esos momentos de emociones muy intensas, lo mejor es estar,
compartir, digamos, nuestra presencia con ellos, si Mm. se puede nombrar algunas cosas que vamos viendo, si es que el niño lo acepta y le ayuda. A veces es fantástico, les ayuda muchísimo, a veces es peor. Entonces también es como que no hay una respuesta que va a satisfacer todas las necesidades. Es como que uno también tiene que ir aprendiendo, como decías, a educarse a uno mismo y a aprender y a, digamos, es como crecer esa sabiduría que en algún momento nos desconectamos para poder ir acompañándolos a ellos. Eh, y bueno, creo que es un trabajo de toda la vida. Sí, 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 y recojo esta parte que estás expresando, ¿no? Que yo la llamo la validación emocional, y simplemente estar ahí desde esa presencia, ver si necesita un reflejo verbal o necesitamos buscar soluciones, a veces no, a veces simplemente es estar, a veces es estar en la distancia, porque simplemente con que sepan que estás es más que suficiente, porque tu presencia puede interferir también. Entonces, bueno, en esa escucha de cómo poder acompañar y cómo poder acompañarme en todo lo que esta situación me está trayendo, ¿no? Para mí ese es el gran ejercicio que tenemos las personas adultas, no solo mirando en los procesos de los niños y de las niñas, sino que en el momento en el que miramos en nuestros propios procesos es cuando realmente se da el crecimiento, ¿no? Y vas a poder estar cada vez más desidentificado en esa explosión emocional o lo que tengas que acompañar en ese momento, vas a poder acompañarlo desde otro lugar, ¿no? Desde una posición más de observadora y de entrega a lo que está sucediendo. Sí, Totalmente. pues te agradezco muchísimo todas las aportaciones que has ido haciendo. Creo que ha quedado como muy claro el proceso y me encanta que podamos cerrar con esta parte, ¿no? De eh, siempre cuando queremos aprender algo nuevo, ¿no? Y queremos, venga, quiero que mi hijo y mi hija sepan, ¿no? Sepan reconocerse y que sepan reconocer sus emociones y que sepan lo que necesitan y que lo puedan expresar y me trae todo el rato a mí. Porque en qué punto, ¿no? Estamos los adultos. Tú realmente puedes expresar lo que necesitas, puedes expresar tus límites, cómo te encuentras en ciertas situaciones a nivel emocional, precisamente porque no has tenido este acompañamiento en la infancia, ¿no? Entonces, me parece esa oportunidad Sí. perfecta para que podamos hacer ese crecimiento personal también. Y de hecho, algo que viene a la mente es, mira qué casualidad, la forma en que llegamos a conocernos, porque yo me acuerdo que buscaba en internet la frase de Rudolf Steiner, eh, no me acuerdo exactamente las palabras, pero creo que dice algo así como solo aquello que a través de mi trabajo se transforma en mí mismo, se convierte en mí mismo, sana, nutre y libera al niño. Y tiene que ver con eso, cuando nosotros podemos hacer carne propia lo que queremos enseñar o lo que queremos compartir, eh, es muy fácil, es como decías, natural, no hay que forzar nada, sino que el niño naturalmente va a querer hacer lo que hacemos, va a querer parecerse a nosotros y va a querer aprender de nosotros. Sí, para mí esta es la magia de las pedagogías activas, que si te quedas en la superficialidad, pues vas a estar buscando pequeños tips, ¿no? Para hacer todas estas cosas prácticas más fáciles, pero que si te atreves a bucear en profundidad en todas estas, ¿no? Cuando estabas hablando antes pensaba en cómo la pedagogía Montessori acompaña y tiene mucha conciencia de lo que en Montessori se llama gracia y cortesía, ¿no? Cómo tu cuerpo se mueve por un espacio para que en una etapa primaria, ¿no? En la que mi impulso es lo que mueve, pero estoy relacionándome en sociedad, ¿no? Cómo ese impulso no destruya la construcción de una persona o le tire un papel a alguien o le empuje sin querer, sino que vamos tomando conciencia con nuestro propio movimiento de todo lo que mi ser, ¿no? Implica con el entorno. Así que sí, me parece bueno, pues un regalo poderlo ver desde ahí y desde ese crecimiento personal también. Y bueno, me parece un regalo poderte escuchar. Te lo agradezco muchísimo. Este Gracias a vos también. ratito que hemos compartido, no sé si quieres cerrar con algo.
En general, lo que disfruto más es esto, este compartir y la reflexión con, con los niños y con los adultos también. Eh, Creo que tal vez más con adultos, o ya sea una persona que está dedicada a la educación o no, porque nos nutre y nos ayuda a siempre pensar en algo más. Siempre hay algo más para aprender, siempre hay algo más para pensar. Y bueno, por eso creo que estas charlas son tan enriquecedoras y desde mi punto de vista tan valiosas. Así que te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Sol. Voy a dejar aquí en la descripción todos tus datos, tus contactos para que la gente pueda seguirte y seguir aprendiendo contigo. Bueno, muchas Muchas gracias gracias. de corazón y gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Un abrazo grande. Gracias. Seguimos transformándonos juntas.